Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la clase. En esta lección vamos a ver los dominios reconocidos de la gestión de infraestructura en las tecnologías de la información y la comunicación. Seguro has escuchado el término en español como TIC o TICS con la S al final, y en inglés el término sería ICT. Aunque últimamente los estadounidenses tienden a utilizar mucho más solamente la palabra IT y hablar sobre infraestructura de IT. Pero bueno, prácticamente significa lo mismo, aunque es importante recordar la letra C, que es la comunicación, porque es un elemento súper importante en materia de ciberseguridad. Entrando en materia, hay 7 dominios distintos de la infraestructura de IT en una organización típica. Cada uno de ellos proporciona un conjunto distinto de riesgos para la política de seguridad. Es imposible entender estos riesgos o cómo minimizarlos sin entender primero la infraestructura de IT y la forma en la que interactúan varios de los componentes adentro de ella, como los usuarios, los dispositivos, las mismas redes y otras aplicaciones de software que viven ahí. La infraestructura de IT del mundo real en organizaciones más grandes tiende a ser muy compleja. Voy a poner aquí en pantalla un diagrama que simplifica esta infraestructura agrupándola en 7 dominios. Cada uno tiene su propio conjunto distintivo de problemas de gestión y de riesgos de seguridad que vamos a describir a continuación. En primer lugar está el dominio de usuario. Después está el dominio de dispositivos o estaciones de trabajo. Los dispositivos están típicamente conectados a través de una red de área local o LAN, que a su vez está conectada a una WAN o en español una red amplia o Wide Area Network, que suele ser generalmente el Internet. La interfaz entre esta LAN y la WAN es otro dominio especial, igual de importante que son los sistemas de software y las aplicaciones a las que intentan acceder los usuarios. Por último, permitir que los usuarios accedan a las aplicaciones y recursos de la empresa de forma remota es otro dominio clave de estos 7. Ahora, hablemos con más detalle sobre cada uno de estos. El dominio de usuario se refiere a las reglas que rigen el acceso de los usuarios. Y por usuario no solo me refiero a tus empleados, me refiero también a clientes, a contratistas, a consultores o cualquier third party o persona tercera que puede estar accediendo a tu infraestructura de IT. La política en el dominio de usuario rige cómo los usuarios finales acceden a la información y a los recursos de la red. La autenticación es uno de los aspectos más importantes de la política de seguridad del dominio de usuario. Establecer identificadores de usuario, contraseñas con ciertas reglas, autorización de doble factor, políticas sobre renovación de passwords, son todos ejemplos de una política en este dominio. Ahora, ¿qué pasa con las políticas? La política debe ser lo suficientemente estricta para mantener alejados a los usuarios no deseados, pero lo suficientemente fácil para no interferir en el trabajo de las personas. Esto es crítico. La autorización es otro aspecto fundamental del dominio de usuario y bueno, ya lo hemos discutido un poco en los videos anteriores. Esta autorización regula el acceso a los recursos en función de quién es la persona. El control de acceso basado en roles simplifica la configuración de los derechos de acceso asignados a un conjunto de permisos a un rol específico. Es decir, un rol pudiera ser, por ejemplo, el contador, el jefe, un gerente de cierta oficina o algo por el estilo. Y el control de acceso basado en atributos es una forma más compleja de control de acceso basado en roles. Los roles se basan en una colección de atributos que se pueden reconfigurar de manera dinámica. Otro componente de la política en el dominio de usuario es simplemente la conciencia y la educación, aunque no lo creas. Los usuarios deben estar súper informados y conscientes de cuáles son las reglas, cuál es la política y cuáles son los riesgos de no seguirlas. Ahora, la gestión de dispositivos que se conectan a la red de la organización es uno de los aspectos más exigentes de las infraestructuras de IT. ¿Por qué? Los problemas de seguridad están profundamente arraigados o amarrados en una serie de cuestiones relacionadas con los requisitos generalmente comerciales. El dominio de los dispositivos debería o debe incluir cualquier terminal utilizado por los usuarios finales. Me refiero a teléfonos inteligentes, computadoras, laptops, estaciones de trabajo, y al igual que los usuarios, los dispositivos también tienen una identidad en un sistema. Una forma muy importante de política de dominio de dispositivos es saber cuántos dispositivos hay en tu sistema o en tu red, qué tipos son, qué sistema operativo ejecutan, qué aplicaciones están instaladas.
Se puede restringir qué usuarios pueden usar qué dispositivos y en qué redes o VLANs se les permite estar o ingresar. La política, en el dominio de los dispositivos, regula la configuración del dispositivo, regulando o controlando cosas como quién puede instalar un software en un dispositivo determinado o quién puede hacer configuraciones específicas. De hecho, existen muy buenas o potentes herramientas de gestión de dispositivos, algunas provistas por Microsoft o incluso otros proveedores. Estas tienen capacidad de realizar un seguimiento de inventario, por ejemplo, descubrir qué software está instalado, automatizar instalación de parches, actualizaciones e inclusive extraer algunos registros para ver la configuración del endpoint. LAN significa red de área local, en inglés Local Area Network, aunque diremos red de área local por ser un canal para hispanohablantes, ¿no? Las LAN o las redes de área local son redes internas o privadas que suelen conectar ya sea una oficina, un edificio, cualquier segmento de red que queramos dividir de otro. La mayoría de los dispositivos ahora tienen algún tipo de interfaz de red incorporada, llamémosle una antena Wi-Fi, una entrada Ethernet, y esto les permite conectarse a una red de área local y pasar por esta LAN para eventualmente llegar a Internet. Puntos importantes en esta LAN pudiera ser mencionar que Ethernet, ¿no? Ethernet seguramente lo ubicamos como el cable, o de pronto hablamos de Ethernet como la entrada o el puerto que tenemos en la computadora, pero lo destacable aquí es decir que Ethernet es un protocolo de enlace de datos de capa 1 y capa 2 basado en los estándares de la IEEE. Wi-Fi también se basa en el Comité de Estándares de IEEE y se conoce a veces como 802.11, seguramente lo verán en alguna de las especificaciones. Las LAN constan de medios de transmisión físicos de capa 1 y protocolos de enlace de datos de capa 2. Pueden conectar múltiples LAN, o esto en LAN to LAN o LAN to WAN en algunos routers o enrutadores en español, ¿no? Los firewalls también pueden estar en los límites de las LAN, esto con la intención de filtrar el tráfico por razones de seguridad. Pero esa discusión pertenece más al dominio de la interfaz LAN WAN, ¿no?, que mencionábamos hace unos minutos. Un problema de seguridad importante en el dominio de las redes de área local es la segmentación de la red. Decía hace un ratito, hace unos segundos, la palabra VLAN. En una LAN no segmentada, que también se conoce como LAN plana, cualquier dispositivo en la red puede comunicarse directamente con cualquier otro dispositivo en la red. Y esto es técnicamente eficiente, pero seguramente puedes imaginar que es menos seguro, ya que expones cada dispositivo en una red a cualquier amenaza que puede estar en la misma sin un cifrado o algo similar. Eso también significa que cada dispositivo en la red puede ver todo el tráfico. Por lo tanto, si un adversario o algún enemigo ha tomado alguno de tus dispositivos, esa persona podría ver todo el tráfico e inclusive interferir en él, que eso es todavía peor. Segmentar la red es como establecer una comunicación cerrada. Para acceder a un vecindario en ciertos dispositivos, primero debes pasar por una especie de puesto de guardia que comprueba si un dispositivo o cierto tipo de tráfico tienen algún negocio que ver en ese vecindario o red local o red virtual, VLAN. Las políticas que describen qué tráfico de red se permitirá entre las LAN deben definirse e implementarse mediante switches o enrutadores, inclusive a veces con firewalls internos. Algunas de las normas de la industria, como la industria de tarjetas de crédito, etc., requieren segmentaciones de red que procesan datos de tarjeta de crédito de otras redes por motivos de seguridad. Seguramente has escuchado algunos estándares, ¿no?, en metodologías de pago y control de tarjetas de crédito, etc. Otro problema importante de gestión en el dominio de las redes de área local es la autenticación y el cifrado del tráfico. Siempre eso es clave, y esto es especialmente cuando utilizas o envías datos sensibles. Finalmente, un problema de política de dominio de red de área local puede ser algún tipo de tecnología de monitoreo de tráfico, como un sistema de detección de intrusos o un sistema de prevención de intrusos, evidentemente. Ahora, cuando llegamos al dominio de la interfaz de la red de área local y la Wide Area Network, o la red amplia, por llamarlo de alguna forma, ya entran en juego los routers o enrutadores y los firewalls o cortafuegos, ¿no?, en español. Los enrutadores y firewalls se utilizan para conectar una red de área local a Internet, que para nuestros fines o para nuestros medios, Internet se define como una WAN o una red de espectro amplio o una red amplia. Las WAN públicas grandes como Internet son menos seguras que tu LAN interna, creo que esto es evidente, pero bueno, lo destacamos, ¿no? Entonces,
Como configures tus enrutadores de puerta de enlace externos, puede ser un control de seguridad súper importante porque es el primer punto de contacto entre la WAN y tu red interna. Las organizaciones más pequeñas simplemente van a aceptar todo el tráfico de su proveedor de servicios de Internet, pero las organizaciones más grandes con redes más extendidas y mejores controles de seguridad podrían programar a tus routers o podrían programar sus routers de forma que estos filtren, no sé, algunos anuncios de ruteo falsificados o algún tema en los paquetes de datos que no querramos que lleguen o se envíen, ¿no? Pero la mayoría de la parte del trabajo en la interfaz de LAN WAN lo realizan los firewalls. ¿Cuál es la importancia aquí? Un firewall generalmente se posiciona entre la red interna y la red externa, monitorea el tráfico entrante y saliente y decide si permitir o bloquear cierto tráfico específico según el conjunto definido de reglas de seguridad. La tecnología de firewall ha evolucionado muy rápido en los últimos años o en la última década, y ahora combinan la inspección de paquetes, la actualización de inteligencia de amenazas, la detección de anomalías, etc. Las políticas se pueden hacer cumplir en dominios, direcciones IPs también, aplicaciones específicas o URLs de sitio web basados en algunas listas negras o hash de archivos que tengas controlados o que tengas identificados. Por lo tanto, se puede realizar muchísimas o muchos tipos o variedades de monitoreo y verificación, dependiendo de la complejidad que te permita tu firewall o que tú puedas alcanzar a observar y configurar. Otra política de seguridad típica aplicada en el dominio LAN WAN es la creación de una DMZ o zona desmilitarizada en español. Esto es súper importante. Generalmente o a menudo la DMZ se encuentra entre dos firewalls, uno que regula el tráfico hacia la misma DMZ y otro más restrictivo que regula el tráfico desde la DMZ hacia la red interna o la red privada. Este dominio trata principalmente con software del sistema, pudieran ser sistemas operativos del servidor, y el software de aplicación que permite funcionalidades comerciales clave, ¿no? Como alguna web app o algo que quieras exponer hacia internet para que tus clientes desde fuera lo puedan consumir. Si bien es importante abrir las puertas, no hay que abrirlas de par en par, ¿no? Hay que tener el control sobre hasta dónde pueden llegar y que no salten o entren todavía más de la DMZ. Probablemente el problema de seguridad más importante en este dominio es simplemente la seguridad de la información en sí misma. Esta información tan confidencial como tú quieres que sea. ¿Qué pasaría si alguien avanza un poco más? ¿Se puede filtrar o robar esta información? ¿Está protegida contra algún cambio no autorizado o está disponible cuando los usuarios sí autorizados la necesitan? Ya sabes, hablemos o recordemos un poquito la parte de la triada, ¿no? Triada de ciberseguridad, CIA, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Otro problema aquí es la política de protección de pérdida de datos o data loss prevention en inglés, ¿no? Siempre menciono un poquito el término en inglés porque es lo que generalmente escucharás en la industria, aunque bueno, en español es política de protección de pérdida de datos, ¿no? Este tipo de política reconoce que la información dentro de una gran organización cambia de forma y a menudo se copia, se mueve o se almacena en diferentes lugares. Eh, Permite o más bien intenta inventariar cuáles son los datos sensibles y la ubicación de esta data en la organización y con esto establecer un perímetro controlado. Debido a que los datos sensibles se envían por correo electrónico o se descargan en dispositivos, esta área de la política se superpone con el dominio del dispositivo también. Por otro lado, las políticas de pérdida de datos mal definidas o excesivas también pueden destruir el valor de la información al restringir demasiado su uso. Bueno, con la movilidad mejorada y el acceso a Internet de banda ancha en muchos más lugares, la línea entre el dominio de acceso remoto y el dominio de dispositivos, más el dominio de usuarios y el dominio de la WAN, se ha difuminado muchísimo. Prácticamente todas se intersectan y todas tienen que ver de forma mucho más clara unas con las otras. A medida que los dispositivos móviles más potentes aparecen en el mercado y la población los adquiere, los empleados pueden acceder a la infraestructura de IT de tu organización desde cualquier lugar utilizando su propio dispositivo, ¿no? Y había muchas iniciativas o términos que se utilizan como BYOD, que es Bring Your Own Device, y son pues estrategias que la empresa tiene para de pronto permitir que los usuarios tengan acceso a ella o a su red
con sus dispositivos y evidentemente esto también se tiene que controlar. Como lo mencionaba, muchas organizaciones han recurrido a políticas de Bring Your Own Device que permiten que estos empleados pongan sus dispositivos inteligentes o computadoras portátiles en la infraestructura de TI de la empresa. Pero el acceso remoto aún podría considerarse un dominio distinto de la política de seguridad, aun cuando parezca súper intersectado o el mismo. Las empresas deben ajustar sus políticas de acceso a dispositivos de usuario para adaptarse mejor a estas capacidades mejoradas de lo que hoy está en la bolsa de cualquiera de nosotros. Llegando prácticamente al fin, es importante mencionar que dos áreas clave de enfoque son la autenticación reforzada de estos usuarios y los dispositivos y el uso de redes privadas virtuales en español, o bueno, por las siglas en español, pero que se nombra generalmente como VPN, ¿no? En particular, la autenticación de doble factor y la biometría incorporada en los dispositivos se están volviendo súper o mucho más comunes. Ya prácticamente todos tienen un lector de huellas y esto permite que los clientes de VPN en dispositivos remotos creen con mayor confianza algún túnel cifrado a través de Internet que permita de manera más segura que ambas partes se comuniquen entre el dispositivo del usuario y la organización a manera remota. Finalmente nos volvemos o regresamos hacia el dominio de Internet o Wide Area Network. La dependencia de Internet, que por sí mismo es una red pública fuera del control directo de la organización, está creciendo en todas partes. El auge de la computación en la nube, diversas formas de infraestructura y software como servicio, software as a service, aumenta nuestra dependencia de la infraestructura compartida de tecnologías de la información. La responsabilidad de la seguridad de Internet está altamente distribuida. Hay muy poco que cualquier organización pueda hacer al respecto. Lo que pueden hacer es administrar su interfaz de contacto con el Internet. Como ya lo decía anteriormente, los firewalls manejan la mayoría de los problemas de seguridad de la interfaz LAN y WAN. Y además, las VPNs protegen la comunicación sensible, permitiendo que las partes remotas se comuniquen con la organización, pero la seguridad en este dominio también puede provenir de organizaciones que participan en acciones o cooperación colectiva. Muy bien. Aquí hay espacio tanto para políticas públicas como para autorregulación de la industria, para elementos de gobernanza en red que se veía en algunos de los capítulos anteriores, y esto es muy cierto o especialmente cierto para los proveedores comerciales de acceso a Internet y las plataformas que ofrecen servicios en la nube. Ya miraremos esos esfuerzos cooperativos con más detalle cuando avancemos en estos videos hacia el nivel de organización en la industria en los siguientes temas. Bueno, espero que haya sido de tu interés este video, agradezco que nos escuches y nos vemos en la próxima clase.